Señor, nos presentamos ante ti, Señor. Venimos aquí, Señor. Te alabamos, te adoramos. Te necesitamos, Señor, en este día, Señor. Sé tú, Señor, nuestro día, Señor. Así que bendícenos, Señor, con tu palabra. Permite, Señor, que tu palabra pueda llenarnos, Señor. Llena nuestras vasijas, Señor. Llénanos de ti, Señor. Modifica nuestros pensamientos, Señor, con tu palabra, Señor. Sé tú en nuestro espíritu, Señor. Así que hoy venimos a postrarnos delante de ti, Señor, para que pueda ser tu luz en las tinieblas, Señor. Así que provee de tu luz, Señor, a nuestra vida, a nuestra mente, Señor, y llénanos de Cristo, Señor. Permite que la mente de Cristo pueda ser en nuestra mente, Señor, en este día, Señor. Sé tú, Señor, nuestro aceite, Señor. Sé tú nuestro aceite, Señor, nuestro Shekinah, Señor, en este día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos, Señor. Amén. Al trono de gracia, tu gloria me levanta, altísimo Señor. Me acerco a ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, altísimo Señor. Sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote. Te alabo, te exalto, gran sacerdote. Traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote. Te alabo, te exalto, confiado me acerco a ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, altísimo Señor.
cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote, te alabo, te exalto, gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote, te alabo, te exalto, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor, tú eres su gran sacerdote, Señor. Gran Gracias, Jesús. sacerdote, Señor. Gracias por tu salvación, Cristo. Gracias por tu salvación, Cristo. Bendito sea tu nombre, Jesús. Digno es el Señor, Dios de honra y poder. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Digno es el Señor, de honra y poder. Precioso Cristo. Digno es el Señor, Dios de honra y poder. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor, de honra y poder. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Hosana, Hosana,
de honra y poder. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor, Dios de honra y poder. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Eres digno, Jesús. Digno, digno es el Señor, Dios de honra y poder. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Sí, Señor. Gracias. Oh, glorifica a Dios, porque Él es digno de alabar. Oh, glorifica a Dios, porque Él es digno de alabar. Oh, glorifica a Dios, porque Él es digno de alabar. Jesús, es digno de alabar, es digno de alabar. Oh, glorifica a Dios, porque Él es digno de alabar. Oh, glorifica a Dios, porque Él es digno de alabar. Se doblará y todo ojo le verá. Toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Glorifica a Dios, porque Él es digno de alabar. Oh, glorifica a Dios, porque Él es digno de alabar. Oh, glorifica a Dios, porque Él
es digno de alabar. Oh, glorifica a Dios, porque Él es digno de alabar. Oh, glorifica a Dios, porque Él es digno de alabar. Oh, glorifica a Dios, porque Él es digno de alabar. 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 La rodilla se doblará y todo ojo le verá. Toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Toda lengua confesará, todo ojo le verá. Rodillas se doblarán, todo ojo le verá. Cristo es el Señor. 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 Sí, Señor. Tú eres el Señor Señor, en los cielos, en la tierra, Señor. Tú eres, Señor. sí, Señor. Glorificamos, proclamamos tu nombre, Señor. Amamos tu nombre, Toma tu lugar como Rey, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes. sí, Señor. Señor Jesús. Toma la preeminencia en todo, Señor. Amén, Señor. Esperamos por ti, Sí, Señor. Señor. Amén. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres, Señor. Amén, Y Señor. hoy lo confesamos Amén, Señor. también, Señor. Tú eres Sí, el Señor. Tú eres nuestro Tú eres Señor. nuestro Señor. Sí, Señor. Te amamos, Jesús. Amén. Bendito seas, Señor. Llénanos de ti en esta mañana, Señor. Sí, Señor Jesús. Llénanos de tu palabra, Señor. Amén, Señor. Abre nuestros oídos para oír tu voz, Sí, Señor. Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Señor Jesucristo, bendecimos tu precioso nombre en esta mañana todavía. Señor, gracias por tu presencia, gracias por esta oportunidad también que nos brindas de poder cantarte, de poder exaltarte, Señor, de poder, Señor, declarar quién eres tú, Señor, de tus grandezas, Señor, de tus maravillas. Gracias en el nombre de Jesús. Señor, pedimos pues tu ayuda en esta reunión con lo que vamos a hablar de tu palabra. Pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús tú nos des entendimiento en tu palabra, en el nombre de Jesús. Señor, no queremos ser un pueblo que no te conozca, un pueblo que no te entienda. Señor, queremos ser la iglesia entendida del tiempo que nos está tocando vivir.
y queremos recibir de ti este entendimiento, y por eso también estamos aquí y abrimos nuestro corazón completamente a ti. Pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hables, Señor, en esta reunión, y pedimos tu ayuda también para ello, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Pues bienvenidos nuevamente. Pues vamos a comenzar. Estamos en Primera de Samuel, capítulo 29. Estamos pues aquí viendo cómo David está formando parte del ejército de los filisteos. Bueno, aquí los primeros versículos ya hemos hablado de ellos, cómo estaba ejército de Israel contra el ejército de los filisteos frente uno al otro, y de pronto ven los demás príncipes filisteos, otros reyes filisteos, pueden ver que a la retaguardia del rey Aquis se encuentra precisamente David y sus 600 hombres que van a pelear a favor de los filisteos en contra de Israel. Y vemos que esto no fue de agrado para los príncipes filisteos, y de hecho comenzaron a hablar con Aquis, rey de Gat, para pedirles que pues David se fuera de ese lugar porque no era grato el que estuviera allí. Así que vamos a ver hoy el capítulo 29, el versículo 4 y 5, y vamos a ver algunas otras cosas aquí, pero vamos a ver esto. Después de que los príncipes filisteos pudieron ver que David estaba en la retaguardia del príncipe de Gad, también otro príncipe filisteo llamado Aquis, esto no le agradó a los filisteos, y vamos a ver aquí el versículo 4 y 5. Dice aquí, bueno, Aquis defendió a David, pero vemos aquí el versículo 4 y 5, dice: entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él. ¿Contra quién él? Contra Aquis. Aquis era uno de los reyes filisteos, de los príncipes filisteos, y estos príncipes filisteos le dijeron a Aquis: despide a este hombre. Dice, para que no se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban las danzas diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Entonces quiero que veamos esto. Fíjense, aquí vemos cómo David estaba dispuesto a apoyar a los filisteos en contra de Israel. Y cuando los príncipes de los filisteos notaron que David estaba allí entre el ejército filisteo, a ellos como que no les dio buena espina. O sea, de hecho esto lo quiero repetir constantemente, lo he dicho, pero lo voy a estar diciendo constantemente en esta reunión, que David estaba dispuesto a pelear contra Israel. Estaba dispuesto a apoyar a los filisteos y pelear contra quien era su heredad, contra su nación, contra su pueblo, contra Israel. Y David, al pelear contra Israel, estaría peleando directamente contra Dios, ¿de acuerdo? Entonces, vemos esta situación que en este capítulo 29 podemos ver una vez más una caída muy violenta de David. David estaba decidido a pelear contra su pueblo Israel y apoyar al pueblo enemigo, a los filisteos. Entonces, vemos aquí que David estaba tan insensible, estaba tan alejado de Dios, ¿de acuerdo? Estaba tan alejado de Dios que perdió esta sensibilidad espiritual de la cual los filisteos sí se daban cuenta, ¿de acuerdo? Los filisteos sí se daban cuenta de que no era correcto que David estuviera apoyándolos en esta batalla. Y entonces hablaron con Aquis y le dijeron a Aquis: a ver, Aquis, ven para acá. O sea, ¿cómo se te ocurre traer a este hombre hebreo llamado David con sus 600 hombres? Solamente a ti se te puede ocurrir. ¿No te das cuenta que tú le estás abriendo la puerta para que él, a la mitad de la batalla, nos dé la espalda a nosotros y comienza a pelear contra nosotros? ¿No te das cuenta que le estás dando la oportunidad para que él pueda hallar gracia nuevamente delante del rey
de Israel llamado Saúl, y de esa manera pues ya dejen de perseguirlo. ¿Cómo se te ocurre invitarlo a esta pelea? Aparentemente a favor de nosotros, pero existe la posibilidad que a la mitad de la batalla nos dé la espalda a nosotros, ¿sí?, para ganarse el favor de Saúl, el rey de Israel. Entonces los príncipes filisteos estaban inquietos y vieron con desagrado la presencia de David entre sus filas, ¿de acuerdo? Y no estaban de acuerdo. De hecho, estos hombres estos príncipes le decían al rey Aquis, le decían, fíjate bien, o sea, no te das cuenta que aún de ese canto que se volvió tan popular diciendo que Saúl hirió a sus 1000, pero David a sus 10,000. Y sabes, Aquis, en relación a quién se escribió ese cántico, pues a través de nosotros, porque fue aquel acontecimiento donde David, cuando era un jovencito, pudo matar a nuestro filisteo en el que teníamos nuestra confianza, Goliat. Y después de que David fue enviado a diferentes batallas, que fue enviado por Saúl para pelear contra nosotros, siempre David nos ganaba, siempre obtenía las victorias, y por esa razón, en una de esas victorias, después de ganarle a este Goliat, las mujeres de Israel salieron cantando y salieron danzando, diciendo, Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. ¿No te das cuenta de eso, Aquis? Entonces, ¿cómo aceptas entre tus filas a ese hombre del que se escribió esa canción? Y se escribió en relación a nosotros, porque aquellos 10,000 que David venció, somos nosotros los filisteos. Entonces, solamente a ti, Aquis, se te ocurre, ¿sí?, meter dentro de tu ejército a este hebreo llamado David. ¿No te das cuenta que puede ser un motivo para que haya gracia delante de su rey Saúl si nos da la espalda y comienza a matarnos a cada uno de nosotros? Entonces nos damos cuenta en este versículo 4 y en este versículo 5 que no fue agradable David a los ojos de los filisteos. El desagrado, hubo desagrado, hubo enojo, ¿no? Aquí dice el versículo 4, dice, entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él, o sea, contra Aquis, o sea, estaban molestos contra Aquis, le decían, ¿cómo se te ocurre traer a David para que a la mitad de la batalla nos mate a todos nosotros? Entonces, el desagrado, el enojo, y podemos darnos cuenta de aún la desconfianza que expresaban estos príncipes filisteos hacia David, ¿sí?, no era otra cosa, amados hermanos, más que la protección de Dios sobre David. De verdad, era la protección de Dios sobre David. David no se daba cuenta, pero Dios lo estaba protegiendo al suscitar este ambiente de desagrado entre los filisteos por la presencia de David en medio de ellos. Entonces la desconfianza de estos príncipes filisteos, el desagrado de estos príncipes filisteos, el enojo de estos príncipes filisteos por la presencia de David entre sus filas fue provocado por Dios. Completamente fue provocado por Dios. ¿Por qué razón Dios provocó esto? Bueno, porque David iba a luchar contra su propio pueblo, contra Israel. Y al luchar contra el pueblo de Israel, David iba a pelear contra Dios mismo. Fíjense, amados hermanos, esto está tremendo, porque miren, David había perdido esa sensibilidad de que ahora estaba dispuesto a pelear contra Israel, contra su propio pueblo. Y déjenme decirles algo que es muy importante. Cuando cualquier persona comienza a pelear contra la iglesia, comienza a pelear contra el cuerpo de Cristo, está peleando contra Dios. Y eso es lo que estaba sucediendo con David. David estaba dispuesto a pelear contra Israel, y al pelear contra Israel iba a pelear prácticamente contra Dios. Entonces vemos esto. David
estaba dispuesto a esto. Pero déjenme decirles algo. Dios intervino e impidió que David atacara a su propio pueblo. ¿A través de qué cosa? De causar este desagrado entre los filisteos. Los filisteos no veían con buenos ojos a David y estaban enojados y tenían desconfianza de David. Pero esto fue la intervención divina por parte de Dios para impedir que David atacara a su propio pueblo, a Israel. Entonces, esta fue una solución que Dios tuvo que realizar en el último momento, porque de verdad, amados hermanos, que David estaba decidido a pelear contra Israel. No era una broma, no era un chiste aquello que le dijo David a Aquis. O sea, ahora vas a ver cómo yo actúo a favor tuyo, Aquis. No era una broma, que David estaba decidido a pelear en contra de Israel. Entonces Dios tuvo que intervenir de último momento, porque David estaba a punto de enfrentar una batalla contra Israel y contra Dios mismo. Así que si Dios no hubiera intervenido, David habría hecho algo que se hubiera lamentado el resto de toda su vida. ¿Qué era esto lamentable que haría en contra, de lo cual se lamentaría el resto de su vida? Pues bueno, pelear contra Israel y al mismo tiempo pelear contra Dios. Eso está tremendo, amados hermanos, porque esto es lo que David estaba dispuesto a hacer. Fíjense, un ejemplo que nos presenta la Biblia en este mismo sentido de pelear contra el pueblo de Dios es pelear contra Dios mismo, y lo vemos en el apóstol Pablo antes de ser convertido a Cristo. Aunque él tenía su religión, era un judío, ¿no? Era un fariseo de fariseos, según él mismo dice. Bueno, nos dice la Escritura en Hechos capítulo 9, versículos del 3 al 5, que este Saulo perseguía a los del camino, es decir, a los cristianos, y cuando Saulo había recibido la autorización por parte de los sumos sacerdotes de entrar a las casas y a los pueblos y a las sinagogas y sacar y llevar a las cárceles y aún azotar y matar a los cristianos, a los discípulos de Cristo, cuando iba decidido hacia Damasco, nos dice aquí Hechos 9, versículos 3 al 5, dice: mas yendo por el camino, Saulo de Tarso, dice, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Era Jesús mismo. Y fíjense aquí, dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Y dice el versículo 5, y dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo Jesús: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces vemos aquí algo importante. Fíjense, Saulo perseguía a los cristianos, a todos los cristianos perseguía. Pero Jesucristo le hace una pregunta: ¿por qué me persigues, Saulo? Y después Jesucristo le dice, o sea, tú estás persiguiendo a la iglesia, pero al perseguir a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. Es decir, que cuando Saulo estaba golpeando y encarcelando y amedrentando a los cristianos, estaba persiguiendo a Jesucristo. ¿Por qué? Porque los cristianos, la iglesia del Señor, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, Pablo, cuando estaba persiguiendo a los cristianos, estaba persiguiendo a Jesús. Bueno, algo así estaba pasando con David. David, al estar decidido a estar a favor de los filisteos y pelear contra Israel, ¿sí?, estaba peleando contra Dios. Es lo que estaba sucediendo con David. Entonces, fíjense bien, amados hermanos, nosotros no tenemos que pelear contra la iglesia, de verdad. O sea, no podemos vernos como enemigos. Tú no puedes ver a tu hermano en Cristo como un enemigo, porque si tú peleas contra él, estás peleando contra Dios. Entonces tenemos que guardar la unidad en el espíritu y darnos cuenta que todos aquellos, aún gente que no es cristiana, gente del mundo, muchos gobernantes, muchas entidades corporativas, muchas instituciones
que están peleando contra los principios espirituales que nos enseña Dios a través de las Escrituras, están peleando contra Dios mismo. Y todo aquel que se levanta para pelear contra la iglesia el día de hoy, está levantándose en guerra contra Dios mismo. Entonces Dios tuvo que intervenir para librar a David de esta rebelión y de este pecado. Pelear contra Israel era pelear contra Dios mismo. Y Dios tuvo que intervenir. De hecho, aquí en el capítulo 29, si regresamos a 1 de Samuel 29, en el versículo 8, nos damos cuenta que este versículo nos muestra que David, escuchen bien esto, David estaba indignado. De hecho, David estaba ofendido de que los príncipes filisteos no le permitieran pelear contra Israel. Este versículo 8 está tremendo porque nos revela el corazón de David en este momento de su vida. Nos revela que David verdaderamente estaba indignado, estaba ofendido, porque los príncipes filisteos le dijeron a Aquis: despide a este hombre y lo aborrecemos, no queremos que esté con nosotros. Así que despídelo, échalo fuera. Y David estaba súper ofendido de que no le permitieran pelear contra Israel. Fíjense, vamos a leer el versículo 8. Y David respondió a Aquis: ¿qué he hecho? Aquis, por favor, dime yo qué he hecho para que los príncipes filisteos no quieran que yo los apoye en esta batalla y pelee contra Israel. Entonces David comienza a decir: ¿qué he hecho? Dice: ¿qué has hallado en tu siervo desde el día en que estoy contigo hasta hoy? Dice: para que no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey. Fíjense, David veía a Israel como su enemigo. David ahora podía decir de Israel que eran sus enemigos. Qué tremendo, amados hermanos. Y David entonces estaba indignado, estaba ofendido, ¿sí? Porque los príncipes filisteos le impidieron que David peleara a favor de ellos en contra de Israel. Fíjense eso. Entonces David estaba que no cabía y decía, ¿no? ¿Qué he hecho? O sea, David estaba decidido. Este versículo 8 nos revela que David estaba determinado a pelear a favor de los filisteos en contra de Israel. Y David podía considerar ahora a Israel como un pueblo enemigo. Fíjense, qué tremendo. Cuando anteriormente, recordemos, en el capítulo 26, cuando David tiene la segunda oportunidad de matar a Saúl, ¿sí? David le rogó dos cosas a Saúl. Una de ellas era: no me mates, y la segunda era: no quiero ser arrojado de la heredad de Jehová. O sea, yo amo a Israel, amo esta nación, este es mi pueblo, aquí está mi casa, mi hogar. Esta es la heredad que Dios nos dio, que le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo no quiero ser expulsado, yo no quiero ser arrojado, yo no quiero salir de esta herencia que es mía. Pero vemos que más adelante, ¿sí? Ya aquí en el capítulo 29, vemos que ahora en este versículo 8, David está súper indignado, está ofendido porque no se le permitió pelear contra aquella heredad que antes amaba y anhelaba, de la cual no quería salir anteriormente. Y ahora decía: yo quiero ir contra los enemigos de mi señor el rey Aquis. Yo quiero apoyarte en esta batalla contra tus enemigos, que también ahora son mis enemigos. Fíjense David en qué punto estaba pisando. Estaba en una posición equivocada David, y por eso Dios tuvo que intervenir. Aquí David le dijo a Aquis, seguimos en el versículo 8, ¿qué he hecho?, preguntaba David. Parece que David estaba genuinamente decepcionado de no poder pelear contra Israel. Entonces fíjense, David estaba decepcionado, ofendido e indignado de no poder pelear contra Israel, contra aquella herencia que él tenía
por parte de Dios. Y ahora estaba dispuesto a pelear de parte de los filisteos contra Israel. Entonces David estaba así, indignado, ofendido, ¿sí? Y realmente se encontraba en esta situación. David estaba completamente decepcionado de no poder participar en esta batalla. Déjame pelear contra tus enemigos, oh rey Aquis. Déjame mostrarte cómo yo puedo pelear a favor tuyo y pelear contra tus enemigos, contra aquel pueblo de Israel que ahora ya no es mi pueblo. Entonces David estaba tocando fondo realmente. Bueno, escuchen bien esto, Dios tuvo que intervenir para librar a David de esta batalla, para librarlo completamente. Escuchen bien lo siguiente, David, hemos visto anteriormente que tuvo 2 oportunidades para matar a Saúl y no lo hizo. Esto lo vimos en 1 Samuel capítulo 24 y luego en el 26. Pero ahora, en este capítulo 29, David al pelear a favor de los filisteos contra Israel, si Saúl moría, escuchen bien esto, si Saúl moría, David estaría implícito, ¿sí? David estaría implicado en la muerte de Saúl. Es decir, que en esta batalla, aunque David no fuera directamente el que extendiera su mano para matar a Saúl, si cualquier filisteo extendía su espada o su lanza o una flecha y mataba a Saúl, por el hecho de que David participara a favor de los filisteos, entonces David estaría implicado en la muerte del rey de Israel, del ungido de Jehová, de Saúl. Entonces Dios no quería que David participara de esta situación, porque lo más probable, como vemos en el versículo 8, lo más probable es que en esta batalla David ya no le perdonaría la vida por una tercera ocasión a Saúl. Lo más probable, según nos deja ver este versículo 8, ¿sí? de 1 Samuel 29, nos deja ver que David, si tuviera nuevamente la oportunidad de matar a Saúl, ahora sí ya no lo iba a perdonar. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que en esta ocasión, si David se involucraba en esta guerra, en esta batalla, en esta pelea, y Saúl moría, esa sangre sí le sería reclamada a David. Y David pecaría en contra de Dios. Y aquello que no quiso hacer anteriormente de matarlo, no hubiera servido absolutamente de nada. De nada. Dios le reclamaría la sangre a David, aunque David no le hubiera dado un espadazo. Por el hecho de involucrarse en esta batalla, David a favor de los filisteos en contra de Israel, y si Saúl moría en esa batalla, David también se le demandaría esa sangre. Entonces estaba en un punto muy delicado David, y por eso Dios tuvo que intervenir. Y ahorita vamos a ver de qué manera. Bueno, ya empezamos a verlo. Con la desconfianza de los filisteos, con el desagrado de los filisteos, y diciéndole a Aquis, despide a este hombre. Dios ya estaba interviniendo para librar a David de no pecar en contra de Dios y de no rebelarse en contra de Dios. Entonces, sigamos acá un poquito más adelante. Bueno, en el capítulo 28, en 1 Samuel 28, en el versículo 19, Samuel, el profeta Samuel, que ya había muerto, pero aquí se le presenta a Saúl para hablarle, y Samuel le dio un mensaje a Saúl, porque miren, o sea, desde el capítulo 28 se está armando ya la guerra en contra de los filisteos contra Israel. Capítulo 28, capítulo 29, capítulo 30, y luego en el 31 ya se desata la guerra finalmente, y ahí muere Saúl en manos de los filisteos. Pero en el capítulo 28 se está preparando la guerra, y Saúl ve el campamento de los filisteos y se atemoriza.
y está tan asustado que pide la dirección de Dios, pero como Dios ya había desechado a Saúl, pues Dios no le contesta ni por sueño, ni por profeta, ni por Urim, ni por nada le contesta Dios a Saúl, ¿de acuerdo? Entonces Saúl acude a una adivina, a una mujer de Endor que era que consultaba a los muertos, ¿de acuerdo? A una vidente, a una medium que tenía comunicación con los muertos, que realmente no podía tener comunicación con los muertos porque eso es imposible. Más bien lo que se le manifestaba a esta mujer eran puros demonios. Pero en el caso específico de esto que Saúl le dijo a esta mujer adivina, quiero que consultes por mí a alguien que ya falleció, que se llama Samuel, ¿de acuerdo? Dios sí permitió que Samuel se presentara con Saúl. Ahí sí fue, Dios lo permitió. ¿Por qué razón? Porque este capítulo 28, de hecho no lo estudiamos, ¿no? Lo pasamos porque estamos viendo más bien a David más que a Saúl lo que sucedió aquí, pero tal vez cause como un poquito de duda. O sea, si la Biblia dice que los muertos no pueden regresar ni comunicarse con los vivos, entonces ¿quién fue este personaje que apareció para hablar con Saúl? Porque dice que fue Samuel, y Samuel ya había muerto. Entonces, ¿fue Samuel o no fue Samuel? ¿Fue un demonio con apariencia de Samuel el que se le presentó a Saúl o sí fue Samuel? Bueno, déjenme decirles que sí fue Samuel. No fue un demonio ni fue una imaginación ahí de Saúl. Realmente Dios permitió que Samuel hablara con Saúl y le diera un mensaje. El mensaje fue el siguiente: en esta guerra contra los filisteos va a perder Israel y tú y tus hijos van a morir y van a estar mañana conmigo aquí donde yo estoy, en el Seol. El Seol estaba dividido en dos partes según Lucas 19, una parte positiva y una negativa, y lógicamente que aunque es un mismo lugar, pero estaba dividido en dos, uno positivo y uno negativo, Saúl seguramente iba a estar en el lugar de tormento, mientras que Samuel estaba en el lugar de descanso, en el seno de Abraham. Bueno, entonces aquí sí fue Samuel el que se presentó con Saúl. ¿Por qué razón? Porque la Biblia nos enseña que Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y si para sus propósitos Él permitió en este asunto que Samuel se manifestara, ¿sí? Aunque Samuel ya había muerto, es porque Dios es el único que tiene el poder, porque Jesucristo venció para tener las llaves de la muerte y del Hades. Y Samuel se encontraba en la parte positiva del Hades, en el seno de Abraham. Y Dios permitió, Samuel, mira Saúl. Fue con una medium, fue con una encantadora, con una divina, con alguien que consulta a los muertos, y porque quiere saber mi voluntad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿sabes qué, Samuel? Tengo yo las llaves de la muerte y del Hades, preséntate con Saúl y dile lo que va a suceder. Entonces, vemos esto, que en 1 Samuel 28, en el versículo 19, Samuel le dijo a Saúl que Dios entregaría al ejército de Israel en las manos de los filisteos y que Saúl y sus hijos morirían. Vamos a leer este versículo, 1 Samuel 28, versículo 19. Aquí está Samuel hablando con Saúl. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estarás conmigo, tú y tus hijos, aquí en el Seol. Lógicamente, tu hijo Jonatán conmigo aquí en la parte positiva, pero lo más probable es que tú en la parte negativa. Pero tú vas a estar aquí conmigo, tú y tus hijos. Dice, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces, fíjense bien, David, amados hermanos, David no sabía de esto que Samuel le había hablado a Saúl. David no lo sabía. David no sabía que Saúl moriría en esa batalla de la cual David estaba decidido a participar a favor de los filisteos. Entonces Dios estaba librando a David. Entonces Dios tuvo que intervenir porque sin duda alguna en esta batalla Saúl moriría. Y como Dios sabía, ya tenía determinado que Saúl iba a morir,
entonces la muerte de Saúl le sería también contado como pecado y como rebelión a David si se enrolaba en esta batalla necia por parte de David. Entonces David no sabía esto que acabamos de leer del capítulo 28, versículo 19, de que Dios ya había determinado para el ejército de Israel, para Saúl, para los hijos de Saúl, incluido Jonatán, el amigo de David, ¿sí?, que Dios los iba a entregar y que iban a morir, ¿de acuerdo? Así que Dios tuvo que intervenir y libró a David de no involucrarse en la muerte de Saúl, porque Dios impidió esto, que se involucrara además David, porque Saúl iba a morir, y entonces esto se le contaría a David como pecado también. De hecho, David le dijo a su sobrino Abisai, en la segunda ocasión que tuvo David la oportunidad de matar a Saúl, ahí en 1 Samuel 26, versículo 9, David le dijo a su sobrino Abisai, ya hablamos de eso, pero David le dijo, porque acuérdense que Abisai decía, tío, dame luz verde, dime que sí, y yo ahorita lo atravieso de un solo golpe, no va a haber necesidad de dos, con uno solo lo voy a matar a Saúl, ¿me das permiso, tío? Y David le contesta a su sobrino Abisai, que acuérdense que era un hombre muy violento, y David le dijo, no lo mates, dice, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? O sea, David frenó a su sobrino en aquel momento, pero David ahora estaba decidido a matar a Saúl y a pelear contra Israel. Entonces David tenía que recordar esto, amados hermanos, que cualquiera que matara al ungido de Jehová, en este caso a Saúl, no sería inocente. Es decir, que delante de Dios no quedaría limpio. Cualquiera que mate a Saúl, aunque Saúl era de lo peor, ¿de acuerdo? Pero cualquiera que mate a Saúl por cuanto fue ungido para ser el rey de Israel, el que lo mate no va a quedar limpio, no va a quedar impune su muerte. De hecho, no va a quedar libre de culpa aquel que extienda su mano y mate al ungido de Jehová, que es Saúl. Entonces Dios estaba librando a David, ¿se dan cuenta? Porque Dios ya tenía determinado que Saúl muriera en esa batalla en la que David quería involucrarse, quería meterse y pelear contra Israel, y Dios no lo permitió. Dios no lo permitió. Así que David, ya dijimos esto, David verdaderamente, amados hermanos, estaba indignado, estaba ofendido, ¿de acuerdo? Y estaba decepcionado de que no le permitieran pelear contra Israel. Pero si David peleaba, entonces no sería inocente de la muerte de Saúl. No quedaría limpio y no sería libre, y esa culpa la tendría siempre David, siempre la tendría. Entonces, si David hubiera peleado en esta batalla, de nada hubiera servido aquellas dos ocasiones anteriores en las que David le perdonó la vida a Saúl. No hubiera servido de nada. Si en esta guerra, aunque él directamente no lo hubiera matado, Saúl hubiera muerto. David quedaría completamente implicado en la muerte de Saúl y no sería inocente. No habría forma de que quedara limpio ante la muerte de Saúl. Bueno, David quería pelear, amados hermanos. Estaba así como el compañero de la secundaria, ¿no? Que les he platicado de aquel que me defendía. ¿Cómo le extraño en esos tiempos a ese amigo? Ojalá que un día se contacte conmigo. No es cierto. David quería pelear apoyando a los filisteos contra Israel. Esa es la verdad. Pero, escuchen bien esto, pero Dios no lo dejó. David quería, pero Dios dijo no. Porque va a morir Saúl. Y si muere Saúl, no vas a quedar limpio, David. No va a quedar impune la sangre de ese hombre. Aunque te ha perseguido y te ha hecho la vida de cuadritos, no vas a quedar limpio si Saúl muere, y Saúl va a morir en esta batalla. Tú no lo sabes, David, pero yo, Dios,
yo que soy Dios, sí sé que Saúl va a morir en esa batalla. Así que no vas a quedar limpio. Entonces David estaba decidido a pelear apoyando a los filisteos en contra de Israel, pero Dios no lo dejó, Dios no se lo permitió. Eso está impresionante. Dios no dejó a David. David consideraba ahora a Israel, según podemos ver en 1 Samuel 29, versículo 8, David consideraba a Israel ahora como su enemigo. Amado hermano, en la iglesia ninguno es tu enemigo, nadie. Pero David ahora podía ver a Israel como su enemigo y quería pelear y estaba decidido a luchar en contra de ellos. Fíjense dónde había caído David. Bueno, sin duda alguna el corazón de David estaba completamente equivocado, estaba mal, en una mala posición. Pero déjenme decirles algo, pero Dios no dejó a David y Dios no lo abandonó. Dios no abandonó a David. Y aquí podemos ver la misericordia de Dios, amados hermanos, aún a favor nuestra, porque David estaba equivocado, pero Dios no abandonó a David. David estaba equivocado, decidido a pelear contra Israel, pero Dios no abandonó a David. Dios propició un ambiente, ¿sí?, donde los filisteos no vieron con buenos ojos a David, donde se enojaron contra Aquis, donde no fue agradable David para los ojos de los filisteos, ¿sí? No fue agradable, lo tuvieron que despedir, lo tuvieron que regresar a su casa y fue la protección de Dios, porque Dios nunca dejó a David y Dios nunca abandonó a David. Aún, amados hermanos, debemos de saber que a veces hemos transitado y hemos dado malos pasos, pero la realidad es que Dios no nos abandona. Esto también, miren, esto también es importante que lo diga. El hecho de que veamos, como hasta el día de hoy que hemos visto algunas cosas negativas en la vida de David, no significa que es un justificante para que nosotros también pequemos. Porque muchos podríamos decir, pues si David quería pelear contra Israel, David era un mentiroso, y David esto, y David aquello, y de pronto decimos, pues si David lo hizo, entonces yo también lo voy a hacer. Y nos justificamos en esto, estamos equivocados, hermanos. También estamos equivocados por una razón. Porque todo esto que estamos viendo con detalle de David, de muchos errores que él cometió, nos reflejan cómo somos nosotros también. Pero algo que debemos de saber de David es que de cada cosa que hizo mal, de cada cosa que se equivocó, David siempre se arrepintió. De tal manera que en su currículum, delante de Dios, amados hermanos, David está completamente limpio. ¿Por qué la Biblia nos deja ver estos detalles negativos de David? Para que nos demos cuenta que él pisó lo más bajo, pero cuando pisó lo más bajo, él buscó a Dios y se volvió de todo su corazón, que se arrepintió de manera genuina delante de Dios, y Dios dijo, bien David, te arrepientes de este pecado, yo te perdono, borro tu pecado y lo lanzo al fondo del océano y jamás te lo voy a tomar en cuenta. Porque Dios es así, amados hermanos. Y podemos ver la debilidad de un hombre como David, pero podemos ver al mismo tiempo su corazón siempre inclinado a Dios. Siempre, de tal manera que David, cada cosa negativa que llegó a hacer en esta tierra, de todas aquellas se arrepintió. De todas, de corazón. Hay un versículo que sintetiza perfectamente la vida de David. Por favor, Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 5, aquí está. Fíjense bien, aquí lo que dice la Escritura. Dice, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová. Entonces, cualquiera que lee este versículo, esta primer parte, dice, y de ninguna cosa que le mandó se había apartado en todos los días de su vida. Entonces, si leemos este versículo, podemos decir, a ver, ¿cómo está eso que David hizo lo recto delante de los ojos de Dios? Bueno, entonces, ¿qué me dicen del capítulo 29, donde David estaba decidido a pelear contra los filisteos? ¿Qué pasó de esas mentiras que provocaron la muerte de los sacerdotes en Nob?
¿Qué hay de todo eso, no? ¿Qué hay de aquello que había en el corazón de David para matar a Nabal? Y después tomó a su mujer Abigail, ¿no? O sea, y podemos ver todo eso, amados hermanos, y podemos decir, pues sí, David cometió muchas cosas equivocadas, pero hizo lo recto delante de los ojos de Dios. ¿Por qué razón? Porque David siempre se arrepintió de sus pecados. Siempre. Aún la persona más pecadora del universo, si se arrepiente genuinamente de corazón, si su corazón es quebrantado delante de Dios, si se humilla delante de Dios y le pide perdón, Dios le perdona su pecado. Y eso podemos ver aquí en la vida de David. Entonces, pues no nos podemos justificar de que, yo también, ¿no? Tengo 2 mujeres. No, tengo 2 mujeres porque David hasta me gana, tenía como 7, ¿no? Y no, luego su hijo salió peor, tuvo 1000, ¿no? Entonces, pues, yo con 2, ¿qué pecado tengo? Si aún en la Biblia, ahí había hombres así. Eso es un error, hermanos. Pensar de esa manera es un error, es una aberración infernal, es la verdad, ¿no? Entonces no podemos así como justificarnos en este asunto, porque lo que tenemos que ver es que David siempre se arrepintió, porque hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Y dice, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Eso fue el único detalle que Dios consideró como algo que, híjole David, esto sí está muy difícil. Y aunque podemos ver, eso lo vamos a ver más adelante también, el pecado de David con Betsabé. Pero más allá de ese asunto, y ya lo explicaremos en su momento, ¿sí? Más allá de eso, David siempre hizo lo recto delante de los ojos de Dios, siempre, siempre. Y bueno, esto tenemos que verlo. Ahora, entonces podemos ver esta situación. Ahora, regresando a 1 Samuel 29, en el versículo 4, dice la Biblia aquí que los príncipes filisteos le pidieron a Aquis que despidiera a David. Dijeron, despídelo. Y esta palabra, despedir, significa que estos príncipes filisteos le estaban diciendo a Aquis, ¿sabes qué? Envía lo más lejos posible a David de nuestros ojos. No lo queremos ni ver. Ahora sí que, como se dice, ni en pintura lo queremos ver. Envíalo, pero sí lejos, lo más lejos que puedas, Aquis, porque no lo queremos ver aquí en esta batalla. Esa era la protección de Dios, hermanos, para David. Dios tuvo que intervenir y a los príncipes filisteos no le checó. Ahora sí que podemos decir que los príncipes filisteos eran más espirituales que David en este momento, porque los príncipes filisteos pudieron hasta darse cuenta, ahora sí que sintieron en su espíritu que no era correcto que David estuviera allí. Y le dijeron a Aquis, ¿sabes qué, Aquis? Envía, pero si lo más lejos que puedas a David, porque no lo queremos ver ni en pintura, así que despáchalo ya. Entonces, esta palabra despedir implica eso, que querían ver, pero de verdad muy lejos a David. Mándalo lejos, quítalo de nuestras filas, sácalo de aquí, échalo fuera, es más, arrójalo, pero no lo queremos ver entre nosotros. Entonces, esta palabra despedir implica 2 cosas aquí a favor de David, como una protección de Dios para la vida de David. Número 1, por un lado, los filisteos estaban enviando lejos a David, lo estaban quitando de en medio de sus filas, lo estaban sacando de la batalla, y los filisteos, sin darse cuenta, ¿sí? Sin darse cuenta, fueron el instrumento que Dios utilizó para arrojar a David, y de esta manera que David no pecara en contra de Dios al pelear contra Israel. Así que los filisteos lo echaron fuera de la zona del peligro para que David no se rebelara en contra de Dios. Fíjese, esta fue la misericordia de Dios. El que no le checara a los príncipes filisteos, el que dijeran, ese hebreo nos cae regordo, así que porque se canta que mató a sus 10,000 y esos 10,000 fuimos nosotros, así que lo detestamos, así que envíalo, pero si bien lejos, no lo queremos ver aquí. Bueno, la verdad es que gracias a Dios por cada vez que nos despiden, amados hermanos, porque cada vez que nos despiden de algunos lugares, ¿sí? Es la protección de Dios, de verdad.
Fíjate, cuando de pronto tú quieres hacer un negocio y ahí con 3 personas, ¿no? Vas a hacer un negocio con 3 personas y una de esas 3 personas, tú eres la 4ª persona, pero una de esas 3 personas no le checa tu presencia. Como que dice, híjole, pues nosotros 3 está todo muy bien, como que va a jalar muy bien, vamos a tener buenas ganancias y nos va a ir súper bien, pero híjole, como que no me checa. Y comienza a meter ahí como jiribilla con los otros 2 y al final de cuentas no te aceptan y te dicen, ¿sabes qué? Es que no entras en nuestros planes, ¿no? Y ya nos armó ese negocio, ya nos armó esa asociación, esa empresa, ¿no? Y te echaron fuera. No sabes, amado hermano, no sabes si fue la protección de Dios sobre tu vida, de tal manera que permitió que te despidieran, que te echaran fuera, que te dijeran, no nos checa, o sea, como que no nos agrada, mejor dile que no, que gracias. Gracias por tu participación, por tus buenas ideas, pero no gracias. Y te despiden, ¿no? Hasta he llegado a pensar que a veces, tal vez tú quisiste entrar a alguna carrera y no te permitieron entrar a esa escuela, tal vez fue la protección de Dios y te despidieron, te enviaron muy lejos, te sacaron de allí, ¿no? O de un trabajo, o no sé, o sea, de pronto simplemente te envían lejos, te sacan de la jugada y en muchos momentos puede llegar a ser la protección de Dios. Tenemos que pensar en esto. David estaba en mal camino. Entonces, cuando tú y yo estamos igual que David en un mal camino y nos despiden, nos lanzan fuera, nos envían muy lejos, probablemente es la protección de Dios porque estamos en malos pasos. Y Dios nos quiere librar, como en el caso de David, que David peleara contra Israel y contra Dios. Qué tremendo. Así que mejor David, decía Dios, mejor voy a propiciar que no seas agradable delante de los filisteos para que te envíen muy lejos, para que no te acepten en medio de su ejército. Y era Dios, hermanos, protegiendo a David. Así que gracias a Dios por cada vez que nos dicen, échalo fuera, arrójalo, sí, pero así agarra como si fuera una piedra y agarra una resortera y estírala lo más fuerte y ¡fum!, lánzalo muy lejos. Bueno, y segundo, por otro lado, al echar a David, al despedirlo de la batalla contra el pueblo de Israel, Dios estaba haciendo algo con David, aunque David no se dio cuenta en este momento, pero Dios, cuando lo estaban despidiendo, David no se dio cuenta porque estaba insensible a Dios, pero lo que Dios estaba haciendo es que Dios estaba soltando a David del enredo en el que se había metido. Porque esta palabra despedir del versículo 4, esa palabra despedir significa soltar. Entonces Dios estaba soltando a David del enredo en el que él se había metido. Y también esta palabra significa libertad. Así que Dios estaba liberando nuevamente a David. Fíjense cómo es Dios de bueno con nosotros. Porque aun cuando estamos así en una situación complicada y difícil y estamos alejados de Él, por cuanto nos ha sellado con su Espíritu, Dios comienza con este proceso de liberación en nuestras vidas. Y eso es lo que implica esta palabra despedir. Ahora, en este versículo 4 vemos esta palabra despedir. En este versículo, hemos visto que los príncipes filisteos le dijeron a Aquis, despide a este hombre, despide a David, que es un hebreo, despídelo, lánzalo muy lejos. Bueno, y en el versículo 6 leemos algo también interesante, que Aquis le dijo claramente a David, fíjense bien, ahí versículo 6, y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto, etcétera, etcétera, delante de mis ojos y bla, 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 ya hablamos de eso. La última parte dice, mas a los ojos de los príncipes no agradas, es decir, no les gustas, David, ni en lo más mínimo, aunque eres rubio de ojos
bonitos y eres valiente y eres músico y etcétera, 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 no les gustas en lo más mínimo. O sea, no eres del agrado de los filisteos. No te aceptan, David, en medio de nosotros. No eres aceptable. No les causas alegría. Están enojados, no están contentos por tu presencia en medio de nosotros. Entonces vemos aún que el hecho de que David no fuera agradable para los filisteos también era la protección de Dios. Cuando estamos en malos pasos, amados hermanos, y de pronto Dios levanta personas de las cuales no le eres agradable, por cuanto estás en malos pasos, es la protección de Dios, de verdad. Y aunque andes en buenos pasos, en los caminos del Señor, pero haya personas a las que de pronto no les agradas, puede ser la posibilidad de que Dios esté actuando a favor tuyo para que te desechen y no tengas nada que ver con ellos. Porque David no era agradable para los filisteos y por este motivo David no iba a poder participar en esta batalla. Qué tremendo, ¿se dan cuenta? Así que a veces nos sentimos muy mal porque, es que no soy agradable para muchos, ¿no? Pobre de mí, no les caigo bien. ¿Qué importa? Porque muchas veces no nos damos cuenta y es el cuidado de Dios, es su protección, amado hermano. En algunos momentos, en otros no. Pero en muchos momentos, el que no le seas agradable a la gente es la protección de Dios. Y estoy seguro que eso te ha pasado en el negocio, en la oficina, con los compañeros de la escuela. No les eres agradable por el hecho de que saben que eres un hijo de Dios, que eres cristiano, ¿no? Y de pronto, ¿no? Aleluya, amén, amén. Ahí viene el gloria a Dios. Ahí viene el aleluya, ¿no? A mí me decían así en la secundaria, en la universidad. Nunca me afectó, la verdad, nunca me afectó. O sea, que me sintiera mal así, pero tuve compañeros, así que ahí viene el aleluya, ¿no? Y bueno, no, la verdad, no sé, como que tenía un poquito la piel dura y se resbalaba. Que digan lo que sea, ¿no? Bueno, entonces, y no eres agradable a veces, pero no te das cuenta que es la protección, la seguridad de Dios para que no te resbales, para que no peques, para que no te rebeles en contra de Dios, porque David estaba tan insensible que no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Bueno, sí estaba consciente, pero estaba muy abajo David. Y estaba, como vimos en el versículo 8, David estaba ofendido, indignado, porque no le permitieron pelear contra Israel. Y David ya veía a Israel como sus enemigos. Bueno, entonces aquí vemos que Aquis le dijo a David: no eres agradable delante de los filisteos y me han pedido que te despida, que te lance muy lejos. Era Dios protegiéndolo. Bueno, y luego en el versículo 7, también Aquis le dijo lo siguiente a David. Dice el versículo 7, la primera parte está impresionante. Dice: vuélvete pues y vete en paz. Dice: para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Entonces Aquis, aquí, amados hermanos, Aquis estaba diciéndole a David: vete en paz, David, vuélvete, regresa a tu casa en paz. Miren, David estaba tan insensible que no se dio cuenta que esto que le dijo Aquis era Dios hablando a través de Aquis. Era Dios hablándole a través de un impío filisteo. Hablándole a través de uno que era de Aquis, que era del pueblo filisteo, y los filisteos eran enemigos de Israel. Y Dios utilizó a un enemigo para decirle a David: David, vuélvete y regresa a tu casa en paz, porque no le agradas a los príncipes filisteos. David estaba tan insensible, amados hermanos, que no se dio cuenta que Dios le estaba hablando a través de Aquis, este rey filisteo. Y cuando estamos así, amados hermanos, en malos pasos, a veces hasta ni la burra que habló con Balaam, ¿no? Le hacemos caso.
¿no? Ni a la mismísima burra de Balaam, que ahí nos toque una de ellas, ni siquiera nos vamos a decir, ay, me está hablando una burra, ¿no? Y bueno, entonces aquí Dios le estaba hablando a David, le estaba diciendo, David, regrésate a tu casa y quédate en paz. Porque si peleas, si te involucras en esta pelea, aunque no mates a un solo israelita, como yo ya tengo determinado que Saúl muera, entonces vas a ser culpable, junto con todos los filisteos, de la muerte de Saúl, el ungido de Jehová. ¡Qué tremendo! Entonces, David estaba tan insensible, estaba tan en su rebelión, tan en su pecado, que no tuvo ese toque que tuvo anteriormente en otros pasajes que hemos revisado, de ser sensible a la voz de Dios y darse cuenta que Aquis, que Dios le estaba hablando a través de Aquis. Y así pasa a veces, hermanos. A veces, esto le pasó también a un rey de Israel llamado Josías. ¿Se acuerdan de Josías? Que desde niño comenzó a reinar, 8 años de edad, e hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Y a la edad de 18 años, cuando mandó a los levitas y sacerdotes que repararan las puertas del templo, las grietas y limpiaran el templo, de pronto ahí se encontraron con el libro de la ley. Y cuando se lo leyeron a Josías, su corazón fue conmovido, se enterneció el corazón de Josías y comenzó a hacer cosas sorprendentes a favor de Dios y de Israel, de Jerusalén y del templo. Pero nos describe la Biblia que hubo un momento en el que se levantó el faraón Necao, ¿sí? Rey de Egipto, e iba a pelear, no me acuerdo, ¿tú te acuerdas, Edgar? Si era contra Nabucodonosor, creo que era contra Nabucodonosor o contra los asirios, no me acuerdo. Bueno, si alguien se acuerda, díganme, ¿no? Pero iba a pelear Necao contra otro pueblo, y de pronto Josías se levanta y quiere pelear contra Necao. Y Necao le dice a Josías, oye Josías, tranquilo, la pelea no es contra ti, la bronca no es contra ti, no te metas, mira, tengo poder para hacerte mal y para destruirte, Josías, pero Dios no me ha dicho que pelee contra ti, sino la bronca es contra este otro rey, así que no te metas, Dios me dijo que vaya a pelear esta batalla contra ese otro rey. Pero Josías no atendió a la voz de Necao, ¿sí? Y Josías murió en esa batalla en la que él se metió solito sin que nadie le invitara. Y Josías no tuvo la sensibilidad de escuchar que era Dios a través del faraón Necao, de alguien que no era del pueblo de Dios, para decirle, no te metas en esta bronca porque vas a salir mal librado, Josías. Y así pasó con Josías y murió en esa batalla porque no fue sensible al escuchar la voz de Dios. Y Dios nos habla de muchas maneras, hermanos, principalmente a través de su palabra. A través de la palabra, con un espíritu de humildad, con un espíritu de oración, leyendo la Escritura, Dios te habla. Y en la iglesia Dios te habla. En las reuniones de iglesia, Dios siempre te va a hablar. Siempre. Y Dios también te puede hablar a través de un profeta, o a través de un sueño, a través de una visión, ¿sí? Pero principalmente con su palabra. Y en algunos momentos, ¿sí? Puede utilizar a un burro para que nos hable, o puede utilizar a una persona que no es cristiana, como en el caso de David le habló Aquis y en el caso de Josías le habló Necao. ¡Qué tremendo! A nosotros nos pasó algo así, cuando empezó todo este asunto de la pandemia el año pasado, en 2020, cuando se suspendieron las clases. Bueno, mis hijas tuvieron que, nosotros les damos educación en casa a nuestras hijas, pero tienen actividades fuera de la casa. Entonces, pues cancelaron todas esas actividades. Y entonces, pues ya nos anunció la escuela donde estaban mis hijas que ahora iba a ser a través de alguna plataforma por internet para darles clases. Y de pronto mi esposa y yo entramos como en un conflicto, ¿no? Si de por sí es un poco difícil de manera presencial las disciplinas que ellas están aprendiendo ahorita,
Ahora, si es a través de la distancia por el internet y todo este rollo, pues tal vez no va a funcionar. Y habíamos nosotros, mi esposa y yo, pensado ya no inscribir a nuestras hijas hasta que esto de la pandemia pasara. Y ya entonces empezamos como a orar, a pedirle a Dios dirección en ese asunto. ¿Qué hacemos? ¿Las sacamos o las inscribimos o qué hacemos? Y de pronto, hablando con uno de los profesores de mis hijas, le decíamos, pues maestro, fíjese que estamos pensando la posibilidad de ya no inscribirlas por el asunto de esto, ¿no? O sea, no va a ser igual el que tomen las clases así a través de la computadora o una tableta o del teléfono, a que pues no es lo mismo a que estén ahí de manera presencial ahí con usted. Así que hemos considerado que ya no las vamos a inscribir. Y el maestro nos decía, no, pues está bien, pues si han tomado esa decisión, pues adelante, ¿no? Dice, yo también he pensado algo similar con mis hijos, nos comenzó a decir el maestro. Dice, con mis hijos que también son chiquitos, dice que también tienen actividades así. Dice, pues hemos pensado también que ya no estén en la escuela. Dice, pero yo he pensado algo. Dice, ¿qué voy a hacer con mis hijos en ese tiempo? O sea, solamente voy a provocar en ellos que estén de ociosos, que estén con los videojuegos, que estén con el internet, con sus teléfonos. Dice, y la verdad, dice, aunque tengan poco aprovechamiento o buen aprovechamiento, yo sí las voy a inscribir a mis hijos en las disciplinas que tienen para que no estén aquí de ociosos en la casa, aunque van a tomar las clases desde casa, pero yo no quiero que estén de ociosos mis hijos. Y cuando estábamos escuchando a ese maestro decirnos eso que iba a hacer con sus hijos, supimos inmediatamente, bueno, yo supe inmediatamente que Dios me estaba hablando, me estaba diciendo, o sea, no saques a tus hijas, que sigan, inscríbelas. Bueno, es un ejemplo X, tal vez no es como el de Necao con Josías o el de este hombre, Aquis con David, pero fue algo similar, amados hermanos, fue algo similar. Entonces, pudimos tomar esa decisión de inscribir a nuestras hijas y que no estuvieran en la ociosidad, ¿no? Y ya fue una buena decisión. Seguimos la dirección de Dios en ese asunto y ha salido muy bien. Y bueno, entonces en este versículo 7 era la voz de Dios a través de Aquis para David, pero David no se dio cuenta. No pudo discernir que era Dios el que le estaba diciendo, regrésate a tu casa en paz, David. Ya deja de estar alucinando, queriendo pelear contra Israel y contra mí. Bueno, esta palabra volver del versículo 7, Aquis le estaba diciendo a David, retírate ya, o sea, retírate de esta batalla, regresa a tu casa de esta batalla, retrocede de esta batalla. Eso significa esta palabra. Pero esta palabra al mismo tiempo tiene un significado más interesante. Significa detener, impedir, enderezar, recuperar, recobrar, rescatar y restaurar. Eso significa la palabra volver. Entonces, fíjense bien, los príncipes filisteos insistieron a Aquis que dijera a David que se volviera a su casa en Siclag. Y Aquis así lo hizo, habló con David y le dijo, ¿sabes qué? Regrésate a tu casa. Y esto fue la protección de Dios sobre David. Ahora, volver no solo implicaba que David regresara a su casa, que se retirara de la batalla y que retrocediera de esa lucha, sino que Dios de esta manera, según el significado de esta palabra, Dios estaba deteniendo a David, lo estaba frenando de no pecar. De hecho, Dios le estaba impidiendo de que siguiera en su insensibilidad y en su pecado, y Dios estaba forzando a David a no participar en esta batalla, en esta guerra. De esta manera, Dios, según el significado de esta palabra, Dios estaba enderezando los pasos chuecos de David, porque esta palabra volver significa enderezar. Dios estaba enderezando los pasos de David.
no pelees esta batalla. Dios ya estaba enderezando sus pasos. Aparte de esto, al mismo tiempo, Dios estaba rescatando, porque eso significa esta palabra volver, ¿sí? Dios estaba rescatando a David de pecar en contra de Dios. Dios lo estaba rescatando. Además de esto, por el significado de esta palabra volver, David estaba volviendo a una etapa de restauración, porque eso significa también la palabra volver, restaurar. Dios al impedir que David peleara contra Israel, Dios iba a comenzar con una etapa de restauración a favor de David. Qué tremendo. Entonces Dios estaba usando, fíjense bien, el rechazo, la no aceptación, el desagrado de los príncipes filisteos para liberar a David de seguir en malos pasos y de estar preso ahí entre ellos. Y por último, versículo 11. Bueno, vamos a leer el 10 y el 11, y en el 11 solamente quiero decir otra cosa más y terminamos. Dice versículo 10 y 11, después de que Aquis habló con él. Bueno, vamos a leer desde el 9. Dice, y Aquis respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantándoos al amanecer, márchense. Y versículo 11, y se levantó David de mañana, dice, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos. Qué tremendo, amados hermanos, porque fíjense bien, les digo, David no tenía la sensibilidad de Dios en este momento, que cuando Aquis le dijo en el versículo 7, vuélvete pues en paz, prácticamente una palabra de Dios para David, decirle, regrésate en paz, pero a tu casa, no al territorio de los filisteos, como dice el versículo 11. Entonces David regresó con los filisteos, o sea, David estaba súper insensible a la dirección y a la voz de Dios, como en muchos momentos tú y yo así estamos también. Pero David estaba tan insensible, estaba tan ciego, ¿sí? Estaba tan escaso de Dios, que en lugar de volver en paz a su heredad Israel, a su pueblo, a su hogar, con su familia, en el pueblo de la heredad de Dios, él decidió, según el versículo 7, regresar a la tierra de los filisteos. O sea, David no agarró la onda de nada. Este capítulo es un capítulo que nos muestra que David estaba tocando fondo en su comunión con Dios. Estaba tan insensible, tan insensible, que Dios lo estaba librando de pecar en contra de él y de rebelarse contra Dios y de pelear contra Dios, ¿sí? Y Dios le dio esta oportunidad. Vuélvete pues a tu casa y vete en paz. Pero David, en lugar de irse a su heredad Israel, se fue otra vez con los filisteos, nos dice el versículo 11. Entonces, David, pues como que con todo esto, el desagrado de los filisteos, el que no fue agradable que estuviera entre ellos, que le dijeron despide a este hombre, que Aquis le dijo vuélvete en paz, como que con todas estas cosas, de todas estas maneras, David no se dio cuenta de que Dios le estaba hablando, no se dio cuenta. Entonces, él regresó a la tierra de los filisteos, ahí regresó. Entonces, lo que Dios iba a comenzar a hacer era comenzar a restaurar a David. Dios iba a rescatar a David, iba a comenzar a enderezar sus pasos, y para esto Dios iba a necesitar para David una crisis dramática. Algo muy fuerte tenía que experimentar David para que abriera los ojos, para que despertara, para que se diera cuenta de los pasos que estaba dando. Y Dios iba a suscitar algo muy dramático en la vida de David para que él pudiera otra vez regresar a Dios. Y eso lo vemos en el capítulo 30, que primero Dios el miércoles vamos a comenzar a ver.
porque lo que nos narra el capítulo 30 fue como: David, despierta de tu insensibilidad, ya. David, abre los ojos. O sea, ¿cómo que quieres pelear contra mí? O sea, ni te has dado cuenta que te hablé a través de Aquis, que el hecho de que los príncipes filisteos hayan dicho: despide a este hombre y que no le seas agradable, no fue más que mi mano para protegerte y defenderte, porque no te he dejado solo, aunque tú sí me has abandonado. ¡Qué tremendo! Entonces Dios, para terminar de despertar a David, porque aún vemos que con todo lo que hizo Dios en este capítulo 29, David no despertó, no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Entonces Dios tuvo que apoyarse en una crisis dramática en la vida de David para despertarlo, para que David volviera en sí, como aquel hijo pródigo de Lucas, ¿no? De Lucas 15. Que cuando ya deseaba las algarrobas, ¿sí?, el alimento de los cerdos, después de haberse apartado de la casa del padre. ¡Qué tremendo! Aquí David era el hijo pródigo. Salió de la casa del padre, es decir, de la heredad de Jehová salió, para irse a una ciudad lejana donde deseaba comer la comida de los cerdos. Y en ese punto crítico volvió en razón, volvió en sí, dijo: he pecado contra el cielo y contra mí. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, ¿sí? Pero hazme como uno de tus criados. Y vemos la respuesta del padre: traigan el mejor vestido, un anillo, un calzado, maten el becerro gordo, porque mi hijo estaba muerto, pero ha revivido. Estaba perdido y lo he encontrado. ¡Qué glorioso es el Señor! Bueno, ese hijo pródigo tuvo que despilfarrar toda su herencia con prostitutas en una ciudad alejada de la casa del padre, y tuvo que experimentar el tener hambre, porque Dios mandó una gran hambre, dice Lucas 15, sobre esa provincia, y esa gran hambre la atrajo el hijo pródigo y fue provocada por Dios, para que este hijo pródigo despertara. Y David, aquí con los filisteos, también estaba comiendo algarrobas. Y Dios tenía que mandar sobre la vida de David una gran crisis dramática para que David abriera los ojos y regresara a su Dios. Entonces, primero Dios, el miércoles vamos a ver esa situación de David en el capítulo 30 de Primera de Samuel. Padre, pues abre nuestros ojos, Señor, y haznos sensibles a ti. De verdad, Señor, cómo necesitamos ser sensibles a ti. Y necesitamos tu ayuda en nuestra vida. Así que pedimos en el nombre de Jesucristo que tú, Señor, pues abras nuestros ojos, que alumbres nuestro entendimiento, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y gracias, Señor, por tu cuidado, por tu protección, aún por tu sensibilidad que pones en nosotros, porque todo aquel que ha nacido del Espíritu es guiado por el Espíritu. Y nosotros tenemos a tu Espíritu, Señor, que nos guía a toda la verdad. Así que, Señor, que no nos volvamos insensibles a ti y que no estemos peleando contra tu pueblo, sino ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por cada vez que nos han mandado lejos. Gracias por todas las ocasiones que no hemos sido agradables para mucha gente, porque esto no es más que tu cuidado. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia en estos tiempos tan peligrosos que estamos viviendo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues bueno, pues vamos a orar para despedirnos.